Y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? ¿no? Y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Como habrán recibido ustedes la invitación, ¿qué decía la invitación? ¿Quién me hace acuerdo? ¿Qué decía la invitación? Si es que han leído. ¿Mm? Nadie ha leído la invitación, según veo, pero bueno. La invitación decía, el milagro me bendice, pero no me redime. Caramba, qué título, ¿no? En ese sentido, vamos a entender por qué. Y vámonos a nuestras Biblias, al Evangelio de Juan. Y como ustedes saben, Juan se encuentra entre Apocalipsis y Génesis, podemos llegar, pero al paso. Capítulo 3, versículo 3. Y pueden leer ustedes, yo tengo de la versión BHTI. ¿Qué dice? Jesús le respondió, pues yo te aseguro, le dijo, pues yo te aseguro que solo el que nazca de nuevo podrá alcanzar el reino de los cielos. Y Simeón dijo, pero maestro, ¿cómo hago para introducirme nuevamente en la matriz de mi madre para poder volver a nacer? Y Jesús le dijo, el que nace de carne, carne es, pero el que nace del espíritu, espíritu es. Entonces a veces no entendemos ese sentido del nacer de nuevo. Y a veces no comprendemos, pero lo sentimos. Es como cuando estamos enamorados, ¿sí? Aquí veo unas guaguas con caras de enamoradas. ¿Sí? Estamos enamorados. No conocemos el hecho del sentimiento de enamorarse, pero sabemos que estamos enamorados. Es como contaba Lenin allá en su tierra, de pronto conoció una guagua tan bonita como la Bibi y comenzó a sentir mariposas en el corazón. Y él, aunque lo negaba y decía yo jamás me de enamorar, y total ya estaba enamorado, pero ya lo sabía en sus adentros. Más o menos ese es el sentir de nacer de nuevo. Pero, ¿por qué nos ubicamos en ese sentido? Y ahí sí tenemos que entender esta situación para no caer de pronto en la desfachatez de los que somos cristianos y creemos que la salvación no se pierde. Obviamente, hubo un filósofo llamado Juan Calvino que habló sobre la soberanía de Dios. Y en este aspecto vamos a entenderle un poquito más. ¿Por qué hablamos de lo que es la soberanía de Dios? Y entender que la salvación sí se pierde de acuerdo a nuestro corazón. Y poniéndonos en contexto, entendamos una cosa, que Dios es tan bueno con nosotros, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que extiende su misericordia sobre todos. Ni siquiera los malvados se salvan de la misericordia de Dios, en el sentido de que Dios nos ama al unísono y nos bendice, ¿sí? Pero esa bendición no nos lleva a la trascendencia, eso debemos entender. La misericordia de Dios se manifiesta en todos a través de la vida ordinaria y también de la vida extraordinaria, de los milagros. A veces Dios hace grandes milagros en nuestra vida, pero a veces no sabemos nosotros entender esos milagros. No sabemos nosotros acoger esos milagros. Y a veces nos pactamos en el sentido que decimos,
Dios hizo un milagro en mi vida, me dio esto, porque yo soy buenito y me merezco esto, y no es así. Entendamos desde el punto de vista de que como hombres malos, como seres humanos malos, no nos merecemos nada. Porque lamentablemente nuestro orgullo se antepone ante la gracia de Dios. Amén. No digo aménes. Esa palabra va a ser un poquito dura para entenderlo y a veces no comprendemos lo que realmente Dios quiere en nuestra vida. Pero eso no implica que nuestra vida está en miras de la redención y salvación. Sí, podemos ser redimidos, podemos ser salvos y podemos mantenernos salvos. Pero hay algo que Dios no pide de nosotros, sino nuestra propia coherencia nos debe llevar a esa convicción de pasar y trascender. Y el día que no estemos aquí, cuando nos vayamos al otro mundo, nos sentemos a la mesa de Dios. ¿Sí? A veces no entendemos eso y lo vemos de la manera efímera y por lo general los jóvenes tenemos esa tendencia, ¿no? Cuando éramos jóvenes solo nos importaba la vida libertina en el sentido de las emociones. ¿Sí? Cuando vemos a un niño que se emociona con un chocolate, ¿sí? Cuando vemos a un joven que se emociona en ciertas diversiones. Yo recuerdo de mi hija cuando tenía unos 12 añitos, me acuerdo que nos íbamos al famoso Vulcano Park, ¿sí? Y nos íbamos a hacer los juegos y ella se hacía los juegos más extremos, los más horripilantes que yo jamás me hubiera subido. Pero ella se subía y decía, escuchamos que ya estaba que se morían en esos juegos y ella gritaba, qué lindo, cómo disfruto, qué hermoso, qué belleza. Así es, nosotros siempre nos vivimos en relación de las emociones, de sentirnos bien. Sí es bueno, pero a veces hay que poner mucha seriedad. La semana pasada enfocamos el tema de la sabiduría. Y el tema de la sabiduría nos enfoca en el sentido de que la vida es mucho más que simplemente vivir las emociones. Es mucho más, mucho más. Y si llegamos a entender esa convicción, nuestro corazón, nuestra esencia va a sentirse más enfocada en la convicción de quién es Dios. Amén. ¿Qué me dice un amén? Y por eso el amor de Dios nos enfoca en tres circunstancias que Dios nos da. Tenemos la misericordia de Dios, el favor de Dios y la gracia de Dios, que son tres cosas muy distintas, que nos pone en el tapete Dios, para que nosotros simplemente escojamos, ¿sí? Nosotros somos los que escogemos, y es más o menos, no sé si se acuerdan, había ese programa, y no por ponerle a Dios en ese plano, ¿no? Pero había ese programa de Paul Ortiz, que decía, escoja la puerta, y ponía tres puertas, y cuando uno escogía la puerta dice, y el participante gana esto, y pierde esto, ¿se acuerdan? Sí, así más o menos, Dios nos pone el tapete, para que escojamos, porque Dios es tan caballero, que no obliga a nadie, es tan caballero que dice, Génesis, yo no te obligo a nada, pero quiero que tengas convicción de lo que es bueno, lo que es malo, y lo que predicábamos la semana pasada, de que todas las cosas Dios nos permite que hagamos, pero no todo nos edifica, no todo nos edifica. Sí, eso debemos entender, que no todo nos edifica. A veces da ganas de poner en los zapatos de cada uno para hacerle entender y que no nos diga las cosas. A veces buscamos las cosas efímeras y vienen y dicen las cosas. ¿Sabe qué? Ya no quiero seguirle a Dios porque ¿qué he ganado? Y ahí es cuando a uno se le destroza el corazón y decir, qué bárbaro, qué ingratos que somos, qué ingratos. Y en eso vamos a ver cómo Dios se enfoca y vamos a entender lo que es primero la misericordia de Dios. Y la misericordia es el acto de Dios que evita que recibamos castigo sin merecernos. Es la compasión divina hacia nuestra
miseria espiritual y humana. Imagínate. Miseria y espiritualidad humana. Y a veces pónganse a pensar que qué grande es Dios que no permite que nos desboquemos. Esa es la misericordia de Dios. Y les cuento, cuando se vive en el mundo, se escuchan las historias, y me acuerdo que un amigo me dice, mi hermano, me salvé pero por un pelo. Cuéntame, ¿qué te pasó? Que nos fuimos en el grupito de la oficina. En ese tiempo era la fuerza, era lo mejor del mundo de diversiones de Quito, ¿no? A Dios gracias, ahora está votado. Quizás siga así, no le quieren rescatar, pero bueno. Ajá. ¿Qué decir votado? Porque era una perversión total. En el sentido, o sea, está bien divertirse, pero ya había cosas que se veían más o menos como recordarán cuando eran las fiestas de Quito, las plazas de toros, ¿ya? Y todo el mundo se alineaba en el sector de la plaza de toros, pero ya tipo 5 o 6 de la tarde, era terrible ver a las chicas en unas situaciones de ebriedad, pero terribles, ¿sí? Se veía cosas atroces, guiadas por qué, por la diversión, por la emoción, pero después vienen los problemas, después viene el cargo de conciencia, como decíamos, ¿no es cierto, Lenin antes? El chuchaqui moral, después de haber hecho semejantes cosas, pero pese de eso, y me contaba este amigo, estuvimos por un pelo así, de que nos pase algo grave. Estábamos en la más horrenda chuma, en la Foch, y nos rodearon 5 afros de 2 metros, cargado cuchillos y todo lo demás. Y nos desplumaron de todo. Y uno se portó alevoso y dijo, a mí no me desplomas. ¿Ah? Y sacaron el matachanchos y ese rato nos iban a acribillar a todos. Pero ese rato cayó, por la gracia de Dios, dice, asomó un patrullero y salieron corriendo. Pero ya les habían desplumado todo, ya. Se quedaron sin plata, sin nada. El 10º, que era en diciembre, se había ido. Imagínense. Ir a la casa con esa cara, me robaron todo el 10º a la esposa. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, ¿no? Se dan cuenta. Pero la misericordia de Dios, ¿qué hizo? No permitir que les pase nada. Esa es la misericordia de Dios. Dios detiene las consecuencias de los actos fallidos, porque nos ama, nos ama. ¿Sí? Eso debemos entender. Dios no nos paga según nuestras obras, sino que nos da bendiciones por su compasión. Y ahí debemos entender una cosa, y por eso es la prédica. El milagro me bendice. Amén, el que haya tenido un milagro, y depende de su fe, de lo que Dios haya recibido, porque Dios nos da, aparte de bendiciones normales, como es salvarnos la vida, de que justo llegue el patrullero en el momento que no debíamos estar ahí, en la situación que no debíamos estar ahí, y que no nos pase nada. ¿Sí? Imaginen esa situación. ¿Ya? Ese es un milagro, pero no lo hacemos válido. Solo queremos las cosas extraordinarias. Yo tengo un tío que por cuestiones de la vida, y él es médico, por cuestiones de la vida, le detectan un tumor del tamaño de una pelota ¿de qué será? Una pelota más o menos de este tamaño en el estómago. Entonces le analizan y todo, les llevan a Solca y le dan un diagnóstico de cáncer al estómago grado 4, o sea, el grado más alto. O sea, se podría decir el desahucio. Y él siendo médico, o sea, él sabía de qué le estaban hablando. Entonces van los compañeros y dicen, no te preocupes, si quieres yo te opero, para que vivas, te dan 3 meses de vida, con esta operación 1 año, vas a poder disfrutar. Ya estaba con la resignación de que ya, como dicen vulgarmente, les llegue la guadaña de la situación que estaba. Entonces hubo un momento en donde intercedimos todos, oramos por él, porque la oración, es que Dios nos escucha las oraciones y nos retribuye. Y oramos y luchamos y que sí que no, y que atamos y tanta cosa.
Y de pronto, él tenía que venirse a hacer nuevamente exámenes para ratificar, ya para que entre al quirófano y le vuelen eso y después, como paliativos, le daban quimioterapias, pero ya, o sea, en el sentido ya paliativo para que no padezca dolor y tanta cosa. El hecho de que le pongan quimioterapia también es espantoso y doloroso. Él se va a Solca a hacerse nuevamente los exámenes y le llaman a los 8 días de haberse hecho los nuevos exámenes y él teniendo los exámenes anteriores que tenía el tumor ahí, todo visible. Y el oncólogo le dice, a ver, colega, cuéntenos, usted dice que tiene cáncer grado 4 y entonces, y de acuerdo a sus exámenes, seguro que son de usted, le dice así, seguro que son de usted. Y mi tío le responde, claro, son míos, nos hicimos recién. En los exámenes que le hicimos, los últimos exámenes, nos sale que usted no tiene ni una gastritis. De grado 4 a que no tenga ni siquiera una gastritis. Qué bendecido que es Dios. Qué milagro. Para quedarnos pero locos viendo ese milagro. Pero como dice el dicho, el milagro es bendición para la vida, pero no es redención. Y lamentablemente, o sea, a veces los que recibimos el milagro no le damos el realce de que Dios nos ama tanto y nos dio, y su vida cayó en un sentido difícil, monótono, sin dar la reverencia a Dios en el cambio y trascendencia de mi manera de proceder en la vida. Entonces ahí vemos cómo es la misericordia. El hecho de que hayas recibido un milagro no te salva. ¿Sí? Porque el hecho de que vivamos, y eso les digo claramente, que vivamos en este mundo, en esta existencia ya es un milagro. Porque hasta ahora, hasta los mayores científicos no entienden qué es la vida. No entienden. ¿Por qué se regenera? ¿Por qué la vida se compone así? Es algo tan perfecto y tan bien hecho que el azar no puede concebir. Entonces el hecho de ahí partamos de que no como muchos se jactan. Diosito hizo un milagro en mi vida, qué bestia, qué bueno. Yo con eso ya estoy salvo. No es así. No es así. A veces preferible no recibir el milagro para que no nos envanezcamos el corazón y no que quedemos en ese hueco que no nos llevaría a la trascendencia. ¿Quién dice amén? Y disculpen, la dureza. Es así la vida. Ahí tenemos el segundo punto, que es el favor de Dios. Entendamos lo que es el favor de Dios. Porque Dios es tan bueno que nos da misericordia, nos bendice siendo malos, sin trascendencia, nos bendice y no permite que tropecemos. Y el favor es que Dios está abierto las puertas a cualquier situación. Dios está abierto a las puertas a tener misericordia por su compasión, por su amor. Y también está abierto a las puertas a que uno trascienda y sea redimido. Por eso cantamos en la alabanza, renuévame, porque el redimir es renovar totalmente nuestra visión. Amén. Y el último, el más importante y tal vez el que no le damos importancia, la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es la oportunidad que Dios nos da para ser redimidos y trascender hacia la salvación. ¿Y cuál fue la gracia? Aceptar que Cristo Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Y eso es lo que no aceptamos, no entendemos. No entendemos. Y caemos en la religiosidad. Y pensamos, Diosito nos bendice porque somos buenitos. No. No por obras, dijo el Señor, para que nadie se gloríe. Y para entender un poco este pasaje, vámonos al libro de Lucas. Capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 14. Si llegan, me dicen amén. ¿Ya llegaron? Amén. Perfecto.
Bueno, les pongo en contexto. Esto se trata de la historia de 10 leprosos. De 10 leprosos. Y dice en el versículo 14. Jesús, al verlos, a los leprosos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban a presentarse quedaron limpios de su lepra. Hagamos ahí una referencia. Cuando Jesús les dijo, vayan a presentarse hacia los sacerdotes, según el Levítico, los sacerdotes son los únicos que podían dar el aval si es que la persona no estaba enferma o estaba enferma. Y los leprosos, como ustedes saben, eran personas relegadas y juzgadas. Y todos decían que la lepra era consecuencias del pecado. Partamos de ese punto. Mucha gente dice que la enfermedad dentro de las personas cristianas, y ahí aclaremos, ¿sí? Con mis colegas de la prosperidad quizás no digan nada al respecto. El hecho de que uno esté enfermo no es porque está pagando pena en este mundo. Entendamos de eso, ¿sí? Las enfermedades a veces son pruebas o cuestiones que estamos pasando, pero no porque Dios dice, porque es malo le voy a castigar con enfermedad. Entendamos desde ese punto de vista. Y mucha gente dice, estás padeciendo de cáncer. Lo que pasa es que tú no perdonas, es la falta de perdón lo que te ha llevado al cáncer. Mentira, no creamos eso. Son situaciones y circunstancias que a veces tenemos que padecer. Cuando hablamos del sentido de la misericordia de Dios y del favor de Dios, el favor de Dios es la apertura. Y muchas veces no entendemos lo que es el favor de Dios. A veces de Lenin con sus hijos dice, Dios, dame paciencia con estos muchachos. Y le da paciencia, le da la oportunidad de tener más paciencia, poniéndoles más molestosos a los niños. Ese es Lenin, dame paciencia con los usuarios, ya no les aguanto. Y Dios te escucha y dice, te voy a dar más oportunidad para que tengas más paciencia, porque la paciencia se la va adquiriendo en relación de tus experiencias. Ese es el favor de Dios. Te está dando la oportunidad de que tengas paciencia con la tribulación, con las circunstancias, con las dificultades. Y a veces no entendemos porque creemos, Señor, dame paciencia para que venga algo por os, no sé si sea el hombre más paciente del mundo. No, tenemos que aprender a ser pacientes. Y en todas circunstancias, sí nos va preparando el Señor, ¿sí? Y cuando uno dice, Señor, dame salud, dame esa potestad de estar sano, ¡boom! Te caen enfermedades. Pero es las enfermedades para que es la oportunidad que te da Dios para valorar la vida y tus circunstancias. Una persona con cáncer terminal es la que más valora la vida. La persona con cáncer terminal es la que más valora la vida. Porque sabe que ya está feneciendo. Y mientras los que somos sanos no valoramos esos instantes, esos minutos de estar con nuestros hijos, de revolcarnos, de ir a caminar, de vivir, ser felices, no por circunstancias ajenas o extraordinarias, sino porque hemos decidido ser felices. Y el enfermo terminal decide ser feliz aunque está padeciendo, porque Dios es un Dios de favores y nos da la oportunidad. Amén. Y nos hace entender de que ahí, en ese momento, valoramos y con convicción decimos, Señor, te entrego mi vida. Y ahí viene la gracia de Dios. Versículo 15 y 16 dice, uno de ellos, los leprosos, al verse curado, regresó alabando a Dios a grandes voces. Y postrado rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Se trataba de un samaritano. Entendamos estos dos versículos.
Cuando se fueron los 10 a presentarse ante el sacerdote, quedaron sanos de lepra por la misericordia de Dios, pero solo uno de ellos se dio cuenta que está sano y regresa a los pies de Cristo a darle gracias. Amén. Los 10 recibieron misericordia, pero solo de uno como que quiso redarguirse y regresar. Vamos al punto del calvinismo, mal interpretado, y lo que dijo Juan Calvino. Juan Calvino dijo, la soberanía de Dios que nos da, que Dios escoge a las personas que son salvas y a las personas que son condenadas. Pero si lo cogemos textualmente a esto, vamos a entender que es Dios, un Dios injusto, y que ya, por ende, ya está escogiendo a los que van a ser condenados. Y hablemos del asunto de estos 10 leprosos. Ellos fueron sanados por misericordia, pero los 9 dijeron, bueno, ya me sanaron, qué chévere, gracias, Dios le pague. ¿No es cierto? Solo uno regresó a dar gracias. Solo uno. Por eso dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Y ahí sí yo me pondría a pensar, ¿seré un llamado o seré un elegido? Amén. De estos 10 leprosos, ¿quién fue el elegido? El que regresó. Pero no porque Dios haya puesto en su corazón de que regrese, sino es la convicción, la gratitud de creer en un Cristo, un Jesús que nos ama. ¿Estamos? Amén. Amén. Qué bueno. Vamos al versículo 17. Jesús preguntó, ¿acaso no fueron 10 los que quedaron limpios? Pues, ¿dónde están los otros 9? Pregunta. ¿Dónde están los otros 9? Y esa es la ingratitud de los hombres. Y no es que Juan Calvino expuso el sentido de que Dios escoja al azar, sino que es la convicción de los hombres que hacen regresar a ver a Dios. Es como el testimonio que tantas veces les cuento, de que va un pastor en su carro a un centro comercial en la época del Fridays, ¿sí? Que todo el mundo decía, al Fridays, a lo menos iban al coral y era terrible. Ahí le vi a la Jenicita también tratando de entrar. Entonces, llega y no había dónde estacionarse y el pastor dice, Señor, ha tomado, cúmplele un favor, ubícame un parqueadero. Cuando le ve salir a un carro de un parqueadero estacionado. Y se da el tiempo de decir el pastor, Señor, no te preocupes, ya encontré uno. ¿Se dan cuenta? Así somos. Señor, no te preocupes. Cuando no reconocemos que la bendición ya vino. Y les digo a ustedes, ¿acaso no desayunaron este día? ¿Acaso no durmieron bajo techo? ¿Acaso vinieron desnudos acá a recibir la palabra? ¿Acaso los zapatos ya están rotos? ¿Se dan cuenta de la misericordia de Dios? Y después por ahí me va a salir alguien, pero eso yo compré con mi plata, con mi trabajo. A mí Dios no me ha dado nada, con mi plata. Como decía el Michelena, no, porque yo sí camello. ¿No? ¿Se acuerdan? Ah, somos así de ingratos. Pero ¿quién te dio la plata? ¿Quién te dio el trabajo? Acuérdate. Y otro me va a salir, es que mis estudios, yo me quemé las pestañas estudiando. Pero vean la cantidad de gente que estudiando no tiene trabajo. Agradezcamos a Dios. Esa es la ingratitud que nos aleja de Cristo Jesús. ¿Sí? Y en este sentido, solo hubo un leproso que regresó a dar gracias. A dar gracias. Porque se redarguyó en su corazón y dijo, no, pues, o sea, me ha sanado de lepra. Mi tío fue sanado de cáncer. Pero él no regresó a ver, a dar gracias. Él no regresó a ver, a dar gracias.
fue parte de los 9 leprosos, pero el único que regresó fue el elegido. Y vamos a hacer un preámbulo y les voy a contar una historia. Una historia de un joven que se llamaba Andrés, sin alusión, que descubrió que la sanidad no era suficiente. Y quisiera que me escuchen con todo el corazón. Había una vez un joven ecuatoriano de 32 años llamado Andrés, un trabajador responsable, no dado a los vicios, un hombre que en cierta manera podría ser un hombre de Dios. Pero había una cuestión de cómo somos la mayoría en el mundo, ¿no? ¿Cómo somos la mayoría en el mundo? Diosito, yo creo en Diosito y todo lo demás, pero yo me forjo mi vida y ahí quedo. Yo no voy a las iglesias, yo no voy a escuchar al Pablo porque ya estoy cansado de escuchar el mismo lere. Entonces, creía algo en Dios, pero vivía a su manera. Obviamente no estamos hablando que era un fornicario, era un chumado, era un... No, vivía común, o sea, manteniendo su nivel. Porque la mayoría de gente es así. No es que la mayoría de gente es que son chumados, son eso. A veces nos dejamos llevar por las emociones, sí. Pero la mayoría de gente no es mala, ¿no? En el sentido de la palabra. Pero creía a su manera. Creía a su manera. Porque habemos casos, recuerdo yo, un amigo mío que ahora está entregado a, a Cristo Jesús, a hacer la obra de él, por cuanto tuvo una situación muy difícil que le zarandeó del piso y ahí entendió. De que él pasaba, llegaba, tenía una monotonía, iba a trabajar, se sacaba el kilo, llegaba a su casa, su esposa le esperaba, y hasta la comida, chévere, debe estar calientita. Estoy entrando por la puerta y debe estar ni muy caliente ni muy fría, al dente, como se dice vulgarmente. Entonces llegaba, medio saludaba, hola, ¿cómo estás? Se sentaba a la mesa, la esposa cogía y le servía, porque ganaba bien, ¿no? Mantenía la casa y obviamente la esposa también se sentía correspondida en ese sentido. Pero era todo efímero, se sentaba medio, conversaban, terminaba de eso y se sentaba a ver la televisión, prendía una televisión grandota de 100 pulgadas, ahora en la época del fútbol, viendo los partidos de fútbol ahí, todo eso. Y totalmente era una vida, ni agua, ni pescado, como se dice vulgarmente. Y la palabra de Dios dice, te prefiero verte frío o malo antes que tibio. Así una vida tibia, llena de rutina. Y para él una vida perfecta. Tengo un hogar perfecto, tengo una vida perfecta, tengo mi esposa, mis hijos. Todo el mundo me envidia. A veces pensamos así, que mi hogar es lo mejor, pero cuando no hay Dios en la vida, no hay nada. Entendamos eso. Entendamos en el corazón. Amén. Entonces vivía así, ¿no? Creía algo en la vida, pero él vivía su vida a su manera, una vida así tibia. ¿Ya? Obviamente tenía una mamá que era totalmente entregada a Dios y oraba todos los días por él. Todos los días. Porque tenía ese santo temor, ¿no? En el sentido de que mi hijo sea bendecido y que busque de Dios. Hace un año, este joven tuvo un accidente de motocicleta porque él andaba con su moto por aquí y por allá y cosas de la vida. Viene un tráiler que casi te lo mata. Le destruye totalmente la bicicleta y él quedó fracturado varias partes del cuerpo. Y eso lo conllevó a perder el trabajo, le conllevó a pasar situaciones difíciles, dolor y todo lo demás. Pero como la mamá lo adoraba mucho, ya en el hospital pasaba día y noche orando, 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 orando. Y Dios le escuchó, porque Dios, el favor de Dios está aperturado a todos, a escuchar nuestras oraciones. Y se dio el milagro. De lo que él estaba diagnosticado a ya no volver a caminar.
de estar solo en silla de ruedas. De pronto Dios hizo el milagro y ya pudo caminar sin tanto esfuerzo. Amén. Qué maravilloso. Y a veces somos tan efímeros que entonces los diagnósticos estuvieron mal. Él nunca tuvo eso. No agradecemos el favor de Dios. Pero pasó el tiempo y el tiempo, pese que él recibió horrendo milagro en su vida, nunca volvió a verle a Dios. Nunca. Como los 9 leprosos, ¿no es cierto? Pero hubo una circunstancia de que él se sentía vacío, pese de que Dios había hecho ese milagro en el corazón. Perdón, en su vida, no en el corazón. Claro que Dios quería que haya una trascendencia y a veces por cosas extraordinarias, por lo menos, dice Dios, por lo menos por lo que le estoy ayudando, algo me regresará a ver. Pero somos patos y efímeros y pensamos que nos merecemos el que Dios haya hecho esos milagros en nuestra vida. Sí, estamos todavía a tiempo. Estamos todavía a tiempo, mis hermanos. Lo bueno es que comenzó su búsqueda de Dios y al fin se sintió lleno cuando él decidió volver a nacer. ¿Y qué es volver a nacer? A dejar mi yo atrás. Amén. En Lucas 17, del 18 al 19, ya para ir terminando, Jesús dijo: solo este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Se refería al leproso que regresó. Y le dijo, escuche, es la promesa de la trascendencia, es la promesa de ser redimido. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es muy distinto a que estás sano, estás con plata en el bolsillo, estás re bien. Que no quisiera que digas, Señor, así presente, levántate, tu fe te ha salvado. Qué varón, qué hermoso que es Dios con sus promesas, qué hermoso que es Dios con lo que quiere hacer en nuestra vida. Si comenzamos a tener esa convicción tan hermosa en el corazón, de no ser de los 9 que nunca regresaron a ver, y ser ese que regresó. Caramba, qué hermoso. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? No escucho. ¿Quién dice amén? Es tan hermoso Dios que este día quiere decirte muchas cosas. Te da. Te he dado cosas hermosas que tú no reconoces que te he dado. A ver, empecemos por una. Te he dado vida. Tú te despiertas en la mañana, tienes hambre, sientes felicidad, quieres correr, sabes caminar, puedes saltar, nada te impide. Qué milagro más grande, ¿no es cierto? ¿Por qué no regresas a verme? Dice el Señor. Te he dado hijos hermosos. Te he dado circunstancias lindas. No padeces de hambre porque yo me encargo de ti. Yo me encargo de ti. No te dejes llevar por el dolor.
Es bueno sufrir un poquito, sí es bueno. Pero yo estoy contigo, dice el Señor. Yo te abrazo porque te amo. Quiero que mi misericordia trascienda más, porque está abierta las puertas para que tú seas redimido. Pero solo una cosa te pido: que nazcas de nuevo. Que nazcas de nuevo. El hecho que hayas venido, y les digo, mis hermanos, el hecho de que estemos reunidos aquí, y es el hecho que volvimos y regresamos a ver a quien nos sanó nuestro corazón, a quien nos sanó nuestras circunstancias, nuestras enfermedades. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no arrodillarnos ante Él y decirle: Señor, cierra los ojitos, cierra los ojos, cierra los ojos, ahí donde están. Señor, te damos gracias por esos momentos tan hermosos, por esos momentos tan hermosos que significan la vida, esos momentos tan lindos que nos hacen trascender. Perdónanos por de pronto no haber regresado a ver. Pero no queremos ser leprosos que nos hayas limpiado la piel. Queremos ser tus hijos que tú nos has limpiado el corazón. Y Señor, permite que derrame mis lágrimas en tus pies y pedirte perdón de todo lo que has hecho en nuestra vida y no haberte agradecido, Padre. Gracias te doy, Señor Dios, porque eres un Dios bueno y un Dios perfecto. Ahora sí tenemos la convicción, Señor, de clamar a ti y decirte que te amamos. No por lo que nos hayas dado, sino por el inmenso amor que pones en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor.